Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. En algunos minutos de las 2, la 1 a las Islas Canarias, es hora de misterios, aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos desde el estudio 202 de la Casa de la Radio, y es un placer estar juntos aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, si lo estás escuchando en directo. En este programa especial que realizamos casi a punto de terminar este año 2019, ahí van los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Salomón Redón, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, controlando las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un placer estar aquí en esta noche especial. Abrimos redes sociales preparadas para vuestras comunicaciones. Sabéis, tenemos un número de WhatsApp, 633 50 50 11, el Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y tenemos además un correo, espacioenblanco@rtve.es. Son muchos los temas que os hemos preparado para disfrutar de la compañía de la radio en estos días tan especiales. Ahí os ofrecen nuestros compañeros un avance. Esta semana nos visita una pareja muy especial. Se hicieron famosos por algunas películas terroríficas que dieron la vuelta al mundo. Nos referimos al matrimonio Warren. Y para conocerles, tenemos en Barcelona a un invitado especial que nos aportará muchos de los datos necesarios para descubrirles. Será nuestro primer tema. Seguiremos viajando hasta los cielos para encarar algunos de sus misterios. Y después una nueva visita que afirma que no es el final. Un tema apasionante que te invitamos a descubrir en nuestra compañía esta noche. Ya tenemos todo listo. Abrimos el espacio en blanco una vez más para ti. Disfrútalo. Esas son las intenciones de hoy. Queremos daros a conocer a un matrimonio muy especial, alguien muy relacionado con todos nuestros temas, que dicen que da un poco de miedo, y os damos detalles que quizá desconocéis. En estos tiempos en los que parece que nos gusta pasar miedo, hay personajes que han dedicado su vida a tratar de, o vivir entre el miedo y tratar de desentrañarlo. Y hay personas que han hecho unos cuantos libros hablando de ellos. Nos vamos hasta Barcelona a hablar con David Aliaga. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel. ¿A ti te gusta pasar miedo? A mí me gusta pasar miedo, sí. Soy de esa extraña estirpe. Eres periodista, escritor, responsable de comunicación de la editorial Obelisco, y damos las gracias también a nuestro compañero allí en Barcelona, Daniel Lamperes. Daniel, gracias por estar ahí controlando este sonido. Habéis sacado, por lo menos tengo yo 2 libros de ello, en ediciones Obelisco sobre los Warren. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que en Obelisco, quien conozca un poquito el catálogo de la editorial sabrá que pues estas cuestiones relacionadas con lo insólito, con lo difícilmente explicable nos atraen. Nos atraen, diría, desde antes de que yo naciese. De hecho, Juli Pera de Jordi, que es nuestro editorio desde 1981, interesándose pues por la parapsicología, por los fenómenos sobrenaturales. Me acuerdo de él, de los tiempos remotos en los que estábamos en estas historias. Salúdale de mi parte. Lo haré. Pues entonces, bueno, es un tema que no nos es extraño, al contrario, que nos atrae. Descubrimos que, para sorpresa de todos los compañeros, los libros que habían escrito Ed y Lorraine Warren en colaboración con diversos periodistas explicando sus investigaciones no se habían publicado nunca en español, y hace unos meses pues nos decidimos a apostar nosotros por ello y a intentar acercar a los lectores y esta noche a los oyentes del Espacio en Blanco pues un poquito estos misterios que investigaron Ed y Lorraine. Pero es curioso porque se han hecho un montón de películas acerca del tema en cine, claro, y en televisión se están repitiendo casi constantemente. El otro día se lo ponían también en un canal de televisión española, esto de los Warren. Sí, la verdad es que a pesar de que ellos estuvieron investigando pues prácticamente desde los años 50, ha sido a partir del estreno de las películas de James Wan y de toda esta saga de Expediente Warren que se han vuelto a poner de moda, que parece que han vuelto a suscitar el interés pues de espectadores, de lectores y de apasionados por los misterios. Nosotros somos apasionados por los misterios. Esta noche vamos a la búsqueda de los Warren. Son los primeros datos de esta curiosa pareja que esta noche son objeto de nuestra investigación. Pero hay más. Ahí en esa introducción hablábamos algo de los Warren, pero ¿quiénes son o quiénes eran? Sitúanos un poquito. Mira, Ed y Lorraine Warren son 2 personas que nacen a mediados de la década de los años 20 en Estados Unidos y que se crían en el seno de familias católicas, además en toda esta zona de Estados Unidos, en Connecticut, Nueva Inglaterra, que tiene ese sustrato católico que viene del puritanismo, que es una forma pues muy intensa y muy peculiar de vivir el hecho religioso, que lo llevan prácticamente en los genes, ¿no? En el caso de estas 2 familias, ellos son, resumiéndolo, los parapsicólogos o los investigadores de fenómenos paranormales probablemente más populares del siglo XX y parte del siglo XXI. Ellos son 2 personas que en la investigación parapsicológica no ven, a pesar de lo que se dijo en los últimos años, una forma de lucrarse, una forma de hacerse famosos, sino que empiezan con una vocación de buenos samaritanos. Ellos consideran, desde su cosmovisión católica, que de la misma forma que existe Dios y que la luz de Dios ilumina el mundo, pues también hay un reverso tenebroso de esta divinidad que arroja zonas de sombra en el mundo, que hay gente que padece por culpa del mal, y ellos, desde su convicción católica, desde su cristianismo, pues intentan aprovechar el don que tiene Lorraine. Lorraine Warren es medium, ella ve cosas que los demás no podríamos ver, deciden aprovechar este don para intentar aliviar el sufrimiento de personas que lo están pasando mal pues por culpa de fenómenos que no pueden explicar, que tienen lugar en sus casas o que afectan a sus familiares, que les provocan una profunda desazón y que han acudido a médicos, han acudido a psicólogos, han acudido incluso a la iglesia, no encuentran quien los ayude, no encuentran quien resuelva esta situación anómala que se produce en sus vidas, y finalmente, de una forma o de otra, acaban dando con Ed y con Lorraine Warren, que acuden, intentan identificar la fenomenología que está sucediendo y tratan de ayudarlos a encontrar una solución.
Hemos elegido unos cuantos cortes de las muchas películas que hay por ahí para, bueno, poner un toquecito de color a esta entrevista. ¿Me dejas que ponga un poquito de ello? Por supuesto. Vamos con ello. Hicimos que la iglesia enviara un cura para bendecir la casa y a los que en ella vivían. Fuera lo que estuviera oprimiendo ese piso ya no está allí. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Dónde está ahora la muñeca? En un lugar seguro. Sí. ¿Y qué son ustedes? Es decir, ¿cómo les llaman? Nos han llamado demonólogos, cazadores de fantasmas, investigadores de lo paranormal. ¿Raros? Pirados. De la muñeca hablaremos un poquito después y de los exorcismos también. Pero eran gente rara, ¿no?, para ese tiempo, ¿eh, David? Y yo creo que para el nuestro también, ¿no? De hecho, en Occidente, sobre todo, hay en el siglo XX, en el siglo XXI, un rechazo de todas estas cuestiones, de que cualquier cosa que no pueda ser enunciada por una ley matemática o física pueda existir, pueda ser real. Pero lo cierto es que, como atestiguan los libros de Eddie Lorraine, como atestiguan otras tantas personas, hay gente a la que le suceden cosas difícilmente explicables, hay manifestaciones que la ciencia de momento no ha sabido explicar desde sus paradigmas. Y bueno, pues hay personas como estos dos investigadores norteamericanos que intentaron de una forma más intuitiva, de una forma más vivencial, intentar, si no explicarlo, que tal vez es difícil explicar el origen y las causas, sí dialogar con esta realidad, sí intentar ayudar a todas las personas que estaban padeciendo por culpa de este tipo de situaciones, sí raras, por supuesto que son raras. Sin embargo, durante algún tiempo fueron acusados de fraude, ¿no?, de que se aprovechaban, que inventaban los casos, que había mamoneo por el medio. Bueno, como todo en el mundo de la parapsicología, como todo en el mundo de lo espiritual, evidentemente se producen casos de fraude. A mí esto era algo que me interesaba especialmente cuando nos decidimos a publicar los libros de Eddie Lorraine Warren. Tuve la oportunidad de hablar con Tony Espera, que es el marido de la hija de Eddie de Lorraine, que ha sido la persona que los ha estado ayudando con el Museo del Oculto que ellos tienen en Connecticut, que ha hecho investigaciones con ellos. Y me contó y me aseguró, y además le pregunté varias veces por la cuestión, que los Warren no habían cobrado nunca por prestar sus servicios, que cuando tenían que desplazarse muy lejos de Connecticut, sí que le pedían a la familia a la que iban a ayudar si podían asumir el coste de los billetes de avión o del viaje en sí, pero que incluso aunque las familias no pudiesen hacer frente a estos gastos, ellos intentaban conseguir el dinero de alguna otra forma para poder desplazarse. Precisamente en el primer libro que nosotros les publicamos, En el cementerio, que cuenta algunas investigaciones más pequeñitas, más locales, cerca de la zona en la que ellos vivían, podemos ver a estos Warren fuera del foco, a los Warren mucho antes de ser famosos, que cargaban en su coche todo el equipo necesario, que iban de arriba para abajo intentando desentrañar estos misterios, y no solo no ganando dinero, sino invirtiendo su propio dinero, sino perdiendo dinero, y no sería hasta muchas décadas después que les ha llegado la fama. Vale. Lorraine, decías que tenía poderes, que era evidente, ¿verdad? Eso es lo que ella dice. Lorraine Warren se afirma medium. Ella nos cuenta que desde adolescente prácticamente pues tiene experiencias, que al principio ve cosas que no puede explicar, que ella comenta con sus compañeras de clase, con sus amigos, que ha visto, pues no sé, una persona en un pasillo y nadie más la está viendo. Al principio la asusta, luego pues empieza a comentar estas cuestiones con su familia y, bueno, sobre todo desde este sustrato, ¿no?, desde esta educación religiosa que ella ha recibido, acaba comprendiendo o acaba entendiendo que lo que ella tiene es un don que interpreta, le ha sido concedido con algún tipo de propósito, y finalmente acabará entendiendo, cuando conozca años después a su marido Ed, que el propósito tiene que ser forzosamente el de ayudar a los demás a que no sufran por este tipo de cuestiones. Antes de seguir adelante, nos vamos a conocer enseguida una muñeca. ¿Por qué se hacen tan famosos? Quizá por las películas que sacan, o porque tuvieron mucho éxito ayudando a la gente en esos problemas tan extraños.
Evidentemente la fama les llega desde los medios de comunicación. Hay en los años 70, en los años 80 algunos medios que les llama la atención lo que están haciendo estos dos demonólogos, estos dos parapsicólogos, que van a cubrir algunas de sus investigaciones. Por ejemplo, en una de las que aparece en las películas de James Wan, en el Poltergeist de Enfield, que se produce en Inglaterra, es un medio de comunicación, es un tabloide británico, el que cubre el desplazamiento y las dietas de la familia Warren para que vayan a investigar a Londres, a cambio de ellos poder hacer las crónicas de las investigaciones, ¿no? Entonces ya a finales de los 70, sobre todo en la década de los 80, los medios de comunicación los sitúan en el candelero, porque evidentemente pues no deja de ser llamativo, por extraño que nos parezca. Incluso a los más escépticos a veces se sienten atraídos por este tipo de cuestiones que escapan a su comprensión. Y evidentemente pues en los últimos años la popularidad se la debemos a las películas. Cazadores de fantasmas y Caminando en el cementerio, con Ed y Lorraine Warren y con David Zaliaga, nuestro invitado esta noche en Barcelona. Damos un paso adelante y nos vamos a conocer a una extraña muñeca. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. En esta historia que hoy estamos contando, existe una protagonista aterradora. Se trata de una muñeca de nombre Annabelle. La historia de terror de la muñeca Annabella. Todo comenzó en 1970 cuando una señora buscaba un regalo para su hija Donna, una joven estudiante de enfermería. La madre de Donna compró una muñeca de trapo vieja del tipo conocido como Raggedian, y se la regaló a su hija. La estudiante la llevó a su apartamento, el cual compartía con Angie, una compañera de estudio, y puso la muñeca sobre la cama. Poco tiempo después de que la muñeca llegara a la casa empezaron a suceder cosas extrañas. El juguete siempre era dejado en la habitación de Donna, su dueña, sobre un sillón o sobre la cama con una pierna cruzada, pero la muñeca aparecía misteriosamente en otros lugares de la casa. En la cocina y la puerta principal apareció en varias oportunidades. Las posiciones como aparecía variaban también, algunas veces estaba de pie, otras veces estaba de rodillas. Algo aún más aterrador fueron las notas que empezaron a encontrar las chicas de la casa, escritas con letra de niño pequeño. Decían: ayúdanos y ayuda a Lou. Lou era el nombre del novio de Donna. El evento más sorprendente que ocurrió en la casa de Donna y Angie fue encontrar la muñeca con sangre en el pecho y las manos. En este momento las chicas buscaron ayuda en una persona experta en espíritus. Es parte de la historia. Nuestro invitado nos cuenta algo más de todo ello. Bueno, otra película que puso los pelos de punta era Annabelle. ¿Qué era o qué es Annabelle? Annabelle es una muñeca de aspecto entrañable, todo se ha dicho. ¿Entrañable? Sí, quienes hayan visto la película tendrán una imagen ciertamente siniestra de esta muñeca, pero lo cierto es que Annabelle era un modelo de muñeca de trapo, con las mejillas rosadas, regordeta, muy entrañable. La verdad es que si uno no conoce la historia que hay detrás, la muñeca es de aspecto muy, muy tierno, claro. Eso hasta que uno conoce la historia que nos atestiguan Ed y Lorraine. Vale, ¿me dejas que pongamos un cortecito que tenemos ahí? Claro. Y luego me cuentas más la historia de esta muñeca y dónde está. Creo que está en un museo, que al final vamos a conocer ese museo. Nos da miedo solo pensarlo. Cuando se lo contemos van a pensar que estamos locas. Probad, por favor, desde el principio. Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente, luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente, un día nos la encontramos en otra habitación, como si se moviera sola. ¿No se os ha ocurrido que alguien pudiera tener la llave del piso y os estuviera gastando una broma? Es lo que pensamos, pero nunca hemos encontrado indicios de que haya entrado alguien. ¿Y eso os ha llevado a pensar que la muñeca está poseída? Sí. Camila contactó con una medium. Nos dijo que una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins murió en este piso. Se sentía sola y se ve que le gustaba mi muñeca. Solo quería tener una amiga.
Al oír eso nos dio mucha pena. Somos enfermeras, ayudamos a la gente. Así que le dimos permiso para meterse en la muñeca. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Quería vivir con nosotras dentro de la muñeca y aceptamos. Pero fue de mal en peor. Estamos aterrorizadas. No sabemos qué ocurre. Un fragmento de la película, no sé si de Annabelle o Conjuring. Este es la apertura de una de las películas de The Conjuring, de Expediente Warren, en la que ya nos introducen la historia de Annabelle que desarrollarán en una trilogía distinta. Vale, pues cuéntanos, ¿qué es esta muñeca? ¿Qué pasa con la muñeca? La muñeca Annabelle es un regalo que le hace en 1970 la madre de una enfermera llamada Donna, que comparte piso con otra chica, con Angie. Es una muñeca a la que, bueno, pues es un regalo de su mamá, la dejan colocada en la habitación junto con otros peluches, pero muy poco después de que esta muñeca entre en su piso de estudiantes, perciben que comienzan a suceder cosas extrañas, como que la muñeca la han dejado en una habitación y unas horas después aparece en el comedor o aparece en la cocina, y cuando estas dos enfermeras, Donna y Angie, hablan entre ellas, parece ser que ninguna de las dos ha cambiado a la muñeca de posición. Esto, que puede resultar inquietante, pero que no parece que tenga que ir a mayores, empieza a complicarse pues cuando aparecen tarjetas en la casa en las que se puede leer mensajes como ayuda a Lou, que Lou era el novio de una de estas dos chicas, que, bueno, aparece su nombre en estas tarjetas y va a ser una de las primeras personas que padezca los efectos terribles que va a desatar la muñeca Annabelle en este piso. Lou se despierta con marcas de arañazos, con moratones, y viendo pues que aparecen estas tarjetas, que la muñeca se mueve, enseguida empiezan a sospechar que quizá, si todo esto ha empezado a suceder desde que la muñeca Annabelle ha entrado en su casa, pues tal vez tenga algo que ver. Este grupo de chicos, pues asustados, deciden contactar con una medium que venga a casa y que les explique un poco qué es lo que está sucediendo, por qué realmente se están produciendo estos ejercicios de violencia, ¿no? Ya porque pues Lou tiene estas heridas, se despierta con estas marcas. Esta primera medium, como escuchábamos en el corte de la película que muy bien habéis escogido, les explica a las chicas que esta muñeca está siendo rondada por el espíritu de una niña que se llama Annabelle Higgins, pero que es un espíritu benévolo y que lo que quiere es, pues bueno, sentirse acogida en el piso, que probablemente si le dan cariño, pues todas estas cuestiones extrañas remitan y que ya está, que es un espíritu positivo, por decirlo de alguna forma, un espíritu benévolo. Pero como verán en los meses que siguen a su encuentro con esta primera medium, parece ser que la vidente se equivocaba y que realmente era un espíritu maligno que estaba tratando de hacerse pasar por esta niña Annabelle para engañarlos, que le abriesen la puerta de su casa, y a partir de ahí, cuando posee a la muñeca, empiezan a suceder cosas todavía más terribles. Las pequeñas marcas y arañazos a Lou van increciendo, empieza a ver toda la fenomenología habitual, luces que se encienden y se apagan, bombillas que explotan, objetos que se mueven de lugar, ya no solo la muñeca, y hay un intento, o parece ser, que el espíritu a través de la muñeca quiere llegar a poseer a Donna, a la chica a la que le han regalado esta muñeca Raggedy Ann. Es en ese momento cuando, alertados por un párroco que conoce a la familia de estas chicas, llegan Ed y Lorraine Warren, ven lo que está sucediendo, y es cuando les explican a Donna y a Angie que en realidad el espíritu que se encuentra en su muñeca no es el espíritu de una niña que buscase sentirse acompañada y que no había podido cruzar hacia el otro lado y que quisiera compartir con ellas para no sentirse sola, sino que es un espíritu demoníaco y que lo que está intentando hacer es poseer a Donna. Te me has adelantado, te quería preguntar de cuándo llegan los Warren, pero la cosa se complica, llegan los Warren y se dan cuenta que hay otro espíritu ahí, ¿no? Que es más maligno de lo que parecía la muñeca, ¿no? ¿Qué hacen con ella? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, pues lo que intentan es sobre todo proteger a Donna y a Angie, evidentemente siempre con la ayuda de un sacerdote. Este es otro de los rasgos de Eddie Lorraine y de sus investigaciones. Ellos realmente nunca realizan exorcismos, siempre ellos hacen la investigación de campo y luego acaban llamando a algún sacerdote, pues, o de su confianza o que viva por la zona para que intente ponerle remedio a la situación. Al final se intenta, después de proteger a estas dos enfermeras que no se produzca la posesión, pues acaban viendo que no son capaces de expulsar a este espíritu maligno de la muñeca Annabelle, y deciden que para que no siga atormentando a estas chicas, pero para que tampoco tenga la posibilidad de atormentar a nadie más, se la van a llevar y la van a colocar en una urna bendita en el museo que ellos tienen en Connecticut, en el Museo de lo Oculto de los Warren. Hablaremos luego de él, si te parece, sí. Perfecto. Pues se la llevan y deciden ponerla en esta urna, bendicen esta urna. De hecho, hay un sacerdote que va todavía a diario a bendecir la urna para que ese espíritu maligno no pueda salir de la muñeca y hacerle daño a nadie más. Es un caso real, ¿verdad? Es un caso real. Donna y Angie existen. Luke es este chico que decía que se despertaba con marcas y arañazo, existen. Existieron los Warren, evidentemente. Y la muñeca está. La muñeca es un objeto palpable y lo cierto es que, bueno, pues los Warren por prevención nunca han querido dejar que salga de su propia casa, y hay un sacerdote que también tiene que creer que todo esto es cierto porque va cada día hasta el Museo de lo Oculto para lanzar agua bendita y hacer sus bendiciones sobre la muñeca. Y tener controlada esa Annabelle. Seguimos adelante. ¿Estás a gusto ahí en Barcelona? Perfectamente. Vale, seguimos adelante con más asuntos. Asuntos que tienen que ver con esas investigaciones, con esos cazadores de fantasmas que esta noche nos visitan. Radio Nacional de España se mueve contigo. Yo pienso que todos podemos componer canciones porque desde que el mundo es Pep mundo... Lladó, teclista de Gato Pérez, compositor de músicas para series, alma mater de la banda... Ángeles González Sinde, buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Los viernes vamos a echar un ojo a lo que ocurre en el mundo. Radiogramas. Un espacio en el que la protagonista es la misma radio. Con Javier Hernández. Al calor de la radio. Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Viajamos ahora hasta una de las casas malditas más famosas de la historia, Amityville. Escuchadme, esta es Belle. Acaba de matricularse aquí. ¿No te acabas de mudar al 112 de la avenida Ocean? ¿Qué ocurre? ¿Te dedicas a perseguir a la gente? ¿Qué? No. ¿Reconoces la casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? Todo el mundo lo sabe. En 1974, la casa impulsa a Ronnie DeFeo a matar a toda su familia. Se encontraron anoche, asesinadas a tiros. ¿Por qué no me hablaste de esta casa? Solo es una historia de fantasmas, cielo. Esta casa va a ser buena para nosotras y para vuestro hermano. Lo siento. En esa casa pasa algo. No ha pasado nada terrorífico en 40 años. Es un número muy importante en la Biblia y quedó la tierra en paz durante 40 años. A lo mejor el mal solo se aferra cada 40 años. Este enclave se hizo mundialmente famoso cuando el 14 de noviembre de 1974 la familia DeFeo fue asesinada por el hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., en la casa, mientras todos dormían plácidamente en sus camas. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia conformada por George, Cathy Luz y sus 3 hijos decidió comprar la casa para mudarse a vivir allí. Sin embargo, tan solo 28 días más tarde, abandonaron la morada precipitadamente
señalando la presencia de extraños sucesos atribuidos a fuerzas paranormales. Poco después, el matrimonio Warren visitó la casa para intentar averiguar qué ocurría en ella. Amityville, la casa maldita y los Warren. Vale, vamos con otro asunto. Te he pedido antes de empezar el programa que dijeras un par de casos, los que a ti te gustaran, de casas encantadas o alguna investigación que han hecho los Warren, y luego hablamos de exorcismos, ¿te parece? Me parece. Pues tú dirás, estamos en tus manos. Casas encantadas, o cuál es la que te ha llamado la atención a ti del estudio que habéis hecho de la vida de los Warren. Si tenemos que hablar de casas encantadas en relación con las investigaciones de los Warren, entonces tenemos que hablar del 112 de Ocean Avenue en Amityville, que es probablemente la investigación más famosa que han llevado a cabo los Warren, no solo por el testimonio que dan en este libro del que hablamos hoy, en Cazadores de Fantasmas, sino que antes también hubo otro libro, El horror en Amityville, escrito por Jay Anson, y es de lejos la investigación que más ha trascendido. Es la investigación que más ha trascendido por un motivo terrible, por un motivo luctuoso. En 1974, en este 112 de Ocean Avenue, vive la familia DeFeo. Y esa noche el mayor de sus hijos, Ronald DeFeo, con absoluta premeditación, coloca somníferos en la cena de su familia y después, horas después, cuando están durmiendo, descerraja varios tiros a cada uno de ellos y acaba con su vida. Este Ronald DeFeo parece ser que no comete estos asesinatos a sangre fría, sino que posteriormente, y siempre se ha puesto en tela de juicio, también hay que decirlo, dirá que estaba enajenado, que él no estaba plenamente consciente, que había vivido una especie de trance que lo había impulsado a realizar esta terrible matanza, de acabar con la vida de su familia. Cuando eso ocurre, comienzan tiempo después a suceder cosas extrañas, ¿verdad? Exacto, solo unos meses después, con la familia DeFeo asesinada, Ronald en prisión, la casa se pone a la venta. Como suele suceder en estos casos, es una casa preciosa, con un precio asombrosamente bajo, y ahí está el matrimonio formado por George y Kathy Lutz, que a pesar de que puedan tener algún tipo de sospecha por el precio de la vivienda, deciden comprarla. Se va a desencadenar toda una serie de sucesos, una casuística realmente asombrosa, realmente terrorífica, que va a hacer que los Lutz se marchen del 112 de Ocean Avenue 28 días después de haber comprado la casa. Suceden tales cosas que no pueden resistir allí. La primera sucede ya en los primeros días. Nada más comprar la vivienda, ellos llaman a su sacerdote, al padre Pecoraro, para que vaya a bendecir la nueva vivienda. Son personas religiosas, quieren que, ya que acaban de mudarse, pues todo comience bien, y para ellos espiritualmente es importante que vaya un sacerdote a bendecirla. Cuando este sacerdote está bendiciendo una de las habitaciones, escuchan una voz que le dice que se vaya de allí. Le dice que se marche. Entonces esto sobrecoge al padre, sobrecoge a la familia, piensan que puede ser algo, pues no sé, de sugestión, es una época de cambios, se están mudando, bueno, vamos a ver qué sucede, pero lo cierto es que todo va de mal en peor, empiezan a notar cambios muy bruscos de temperatura, pues por ejemplo, si fuera está haciendo calor, una temperatura razonable, fuera de pronto es como si hubiese 20 grados menos, sienten un frío terrible, y aunque ponen la calefacción, pues no hay forma de que la casa entre en calor. Empiezan estos pequeños síntomas que acaban desencadenando, pues por ejemplo, en la visión de una figura que lleva una máscara grotesca, como si fuese un cerdo, y que ellos van viendo en las ventanas, van viendo los pasillos, sin que haya una explicación razonable. Me estás dando miedo ya. Pongamos un cortecito que yo creo que tiene que ver con todo esto. No paro de subir la temperatura, pero la casa siempre está helada. No le pasa nada a la caldera, que yo sepa. La cosa ha empeorado bastante estas últimas noches. Hay un olor horrible, como a carne podrida. Va de un lado a otro de la casa.
¿Qué pasa? Bueno, el olor a rancio podría indicar algún tipo de actividad demoníaca. Cielo santo. Eso es para evitar los golpes por la noche. Si no es... toda la noche, así. ¿Siempre de 3 en 3? Sí. ¿Paran al amanecer? Ajá. Se considera un insulto a la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como verán, es de lo más extraño. Y también pájaros de todo tipo se estrellan contra un lateral de la casa y se rompen el cuello. ¿En serio? Y los relojes se paran a las 3 y 7 de la mañana. ¿Todos ellos? Sí, todos. Oh, las teníamos colgadas sobre la escalera. Se caían una y otra vez, así que al final las hemos tenido que quitar. También hay un montón de cosas en el sótano. 3 y 7 de la madrugada se paran. No sé si corresponde mucho con el tema de Amityville, pero cuando llegan los Warren, después de que se complica todo esto, ¿avisan a los Warren para que vayan a ayudar en la casa? Efectivamente, en este caso media el padre Pecoraro. Ed Warren es hay que decir que Ed Warren es el único demonólogo sancionado por la Iglesia Católica que no ha sido ordenado sacerdote, es decir, es un profano, es un civil, pero que colabora muy estrechamente. Es alguien de la confianza de los arzobispados de la zona en la que ellos viven, y en muchos casos cuando hay algún sacerdote al que sus feligreses acuden con este tipo de experiencias, pues piden a Ed y a Lorraine que acudan a ver qué está sucediendo, a estudiar sobre el terreno. Y cuando ellos llegan se encuentran pues muchos de estos síntomas que están explicando en el corte que acabamos de escuchar. Hablan también de un olor a carne podrida, ¿no? Pues también se encuentran una habitación que no consta en los planos, pintada totalmente de roja, en la que parece que Ronald DeFeo, esta persona que había asesinado a toda su familia, se dedicaba de una forma más o menos sádica a sacrificar cerdos. Es una habitación que desprende un olor repugnante, que también ha sido utilizada como motivo en otros relatos de terror, ¿no? Hace poquito en televisión también podíamos ver esta serie, La maldición de Hill House, ¿no? En la que hay esta habitación roja en la que suceden cosas extrañas. Y bien, pues lo cierto es que a pesar de que intentan practicar un exorcismo a la casa, de que intentan bendecir la casa, no consiguen que remitan todos estos fenómenos, y los Lutz, 28 días después de comprar la casa, deciden marcharse de allí. ¿Cómo termina el caso, David? ¿Se soluciona? ¿Se arregla? ¿La casa se dulcifica? La verdad es que los Warren, y esto yo creo que les da un pozo de verdad a sus testimonios, a diferencia de lo que suele suceder en las películas de terror en las que todo acaba bien, ¿no? Normalmente cesan los fenómenos, en las que la gente acaba viviendo feliz, pues en muchos de sus casos lo que sucede es que la gente tiene que abandonar las casas porque no hay forma de hacer que dejen de suceder todas estas manifestaciones del mal, o que ellos juzgan que se trata de algo demoníaco. Tienen que marcharse. Los Lutz se marchan en menos de un mes, y en muchos casos, por desgracia, no es solo que la actividad paranormal se quede en el lugar, en la casa maldita, por así decirlo, sino que a veces pues estos propietarios, aunque se marchan, aunque buscan otro hogar, arrastran también parte de esa negatividad. Otro caso real que quizá, ¿verdad, David? Un caso real de Amityville. Quizá estamos tan contaminados por el cine que creemos que, bueno, que simplemente es una historia de Hollywood o de los americanos. Sin embargo, caso real. Quiero aprovechar en esta parte del programa hablar también de otra cosa que está relacionada con ellos, que son los exorcismos. Hemos preparado un cortecito para ello. Vale, ¿y entonces qué hacemos? ¿Llamamos a un cura? Ojalá fuera tan sencillo. Practicar un exorcismo es un procedimiento arcaico, requiere años de práctica y... aún así, los he visto acabar muy mal. Pero antes de poder llegar a ese punto, la Iglesia tiene que autorizarlo. Tenemos que investigar, reunir pruebas y demostrarlo. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Los Warren colaboraban con sacerdotes, ¿verdad? Has nombrado ya algunos de ellos, para limpiar las posibles historias que ocurrieran en las casas, ¿no, David? Efectivamente, Ed Warren es un demonólogo, es una persona que ha estudiado en profundidad las fuentes católicas, las fuentes cristianas que hablan del mal, pero él no es un sacerdote y él no tiene formación como exorcista. Entonces, cuando identifican
un posible caso de posesión y han descartado los síntomas psiquiátricos o médicos, lo que hacen es contactar con el obispo de la zona, contactar con el sacerdote de la zona para solicitar que vaya un sacerdote con formación de exorcista y ver si de esta forma pueden hacer que los síntomas paranormales cesen y esta persona recupere la normalidad en su vida. ¿Y un caso que nos contaras de exorcismo breve? Pues podríamos hablar de Stacey Collins. Stacey Collins es la hija de un médico, con lo cual esto también le va a dar un cierto interés al desenlace del caso. Es una chica, pues, una adolescente como cualquier otra, que junto con una amiga, en un momento dado, deciden comprar una tabla de Ouija. Esto en Espacio en Blanco habréis escuchado casos parecidos hace muy poquito. Pues compran la Ouija, empiezan a suceder cosas extrañas. La amiga de Stacey, Jenny, empieza a escuchar voces, se siente mal cada vez que se sientan a jugar con la Ouija. Para ellas es un juego y acaba diciéndole a Stacey que por favor que la tire, que dejen de jugar. Jenny no quiere saber nada más, pero Stacey sigue ella sola intentando escuchar o leer lo que la Ouija quiera contarle, y lo que la Ouija le empieza a contar es que hay algo llamado la garra que está interesado en ella, que la ronda. Empiezan a aparecer marcas como de zarpazos en las paredes de su habitación que ella va tapando con pósters. Nos explica los Warrens que son pósters de Michael Jackson, que es un músico que a ella le gusta. Intenta ocultárselo a su familia todo lo que puede, hasta que este espíritu parece que intenta poseerla, su carácter se agria, sus padres empiezan a notarlo. Este Dr. Collins, el padre de Stacey, asocia finalmente que lo que le está sucediendo a su hija puede tener que ver con la Ouija, y cuando quiere quitarle el tablero para deshacerse de él, la chica llega a agredirlo con una gran violencia, y después de este episodio el padre decide llevarla al hospital y que científicamente evalúen lo que está sucediendo. A pesar de que la llevan al hospital, a pesar de que su padre es doctor, no encuentran un diagnóstico para lo que está sucediendo, y es entonces cuando deciden hablar con el padre Martins, con su párroco, que juzga que tal vez pueda tratarse de una posesión, que esta entidad que se hace llamar a sí misma la garra pueda haber poseído a la chica, y es entonces cuando el padre Martins, antes de lanzarse a hacer un exorcismo, llama a Ed y a Lorraine, le pide a Ed que intente juzgar los síntomas, las pistas que hay para ver si él considera que realmente se trata de una posesión. Le pide a Lorraine que utilice sus capacidades como medium para detectar si hay algún tipo de entidad maligna dentro de la chica, y por desgracia juzgan que sí, que si los médicos no están sabiendo dar con una causa para el trastorno de Stacey Collins es porque realmente se ha producido una posesión, y entonces es el padre Martins quien actúa y quien practica el exorcismo para poder devolver el bienestar y la normalidad a esta chica, Stacey Collins. Vuelvo a insistir, David, casos reales, ¿verdad? Parece que estás contando una película, pero son casos reales. Sí, es lo apasionante, que uno los lee o los escucha y parece que sean cuentos de terror, pero lo cierto es que Stacey Collins y sus padres existen, los Lutz existen, Donna y Angie, que convivieron con la muñeca Annabelle, existen, y es precisamente su testimonio oral, y en algunos casos también documentado por la policía o por las autoridades médicas, lo que nosotros hemos publicado en estos libros de Ed y Lorraine. Antes de ir casi terminando este viaje de esta familia, los Warren, de ir al museo, había voces que incitaban a la violencia. En alguno de estos casos, voces tremendas, ¿no? En alguno de estos casos, ¿no? En el caso de que hablábamos ahora de Stacey, pues parece que no hay las voces que inciten a la violencia, sino que son como un merodeo previo antes de que se produzca esta violencia, pero sí que hay casos en los que hay personas que les han explicado a los Warren que han escuchado voces, si no dentro de su cabeza, resonando en una habitación de su casa, y que les han incitado a cometer actos que ellos conscientemente, dueños de su voluntad, no hubiesen llevado a cabo nunca. Insistimos, casos reales. Nos vamos ahora a conocer un museo, el Museo de los Warren.
Los Warren, durante sus espeluznantes investigaciones, recolectaron cientos de artículos supuestamente poseídos y embrujados, como juguetes, libros, esculturas, cuadros y máscaras que en la actualidad se pueden admirar en el Museo de lo Oculto de los Warren. Se trata de un museo único en su especie en el mundo, ubicado en un cobertizo de la propia casa de los Warren, en Monroe, Connecticut. Ed Warren precisó que en este museo hay cosas que son tan peligrosas que con solo tocarlas, la gente puede contaminarse con el mal. En nuestro museo, relataba él mismo, todos los artículos que se exhiben están cargados de malignidad, porque fueron utilizados en brujería, en rituales satánicos, en magia negra y maldiciones. El extraño Museo de lo Oculto. Conozcamos algo más de él. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con David Zaliaga. El museo, ¿qué es este museo? Pues este museo en realidad es una sala no demasiado grande, pero sí que contiene una colección estupenda, interesantísima de objetos que provienen de los casos de los Warren. El Museo del Oculto es un museo que se encuentra más o menos a 1 hora de Nueva York, a 1 hora y media tal vez en coche, y en el que está expuesta, antes lo decíamos, la muñeca Annabelle. Es probablemente el objeto más conocido de la colección, esta muñeca Raggedy Ann, que se encuentra en una vitrina que cada día recibe las bendiciones y las unciones de un sacerdote, pero hay todo tipo de objetos malditos o que han estado poseídos por entidades malignas que los Warren han ido recogiendo, y que para no arriesgarse a que siguiesen atormentando, siguiesen haciendo daño a las personas que habían pedido auxilio a este matrimonio, ellos deciden llevársela a su casa, practicarles un exorcismo, y en el caso de que consideren que queda vacío de esta entidad maligna, simplemente la dejan en el museo, y si no, si consideran que no han sido capaces de realizar el exorcismo, pues como en el caso de Annabelle, toman medidas de protección espiritual adicional y piden a estos sacerdotes con los que mantienen amistad que realicen bendiciones y rituales que impidan que el mal escape de esa habitación. Ya, va mucha gente a visitar. Primero, ¿se puede visitar el museo? Se puede visitar. Ahora mismo es Tony Espera, el marido de la hija de los Warren, del que os hablaba hace un ratito, quien organiza unas visitas guiadas, quien explica un poco y da contexto a las piezas, ¿no? Pues porque, por ejemplo, hay una armadura samurái y una katana, o hay una figurita que tal vez uno, simplemente viéndola, no le suscite ningún tipo de interés, o que no piense que tenga alguna relación con lo paranormal, y bueno, es Tony Espera quien ha tomado el testigo de sus suegros, de Lorraine, y quien está explicando a los visitantes de este museo pues historias como las que estamos compartiendo esta noche. ¿Dónde está exactamente? ¿En Connecticut? En Connecticut, en una ciudad o en un pueblecito llamado Monroe. Ya, ¿en qué parte del libro habla del museo? ¿En Cazadores de Fantasmas o el cementerio? Bueno, van dando algunas pinceladas del cementerio en ambos libros, porque al final, pues esto, ¿no? Está relacionado con muchos casos. El museo al final no deja de ser como un archivo material de muchas de las investigaciones de los Warren, que al final estuvieron desde los años 50 hasta prácticamente, pues Lorraine, por desgracia, nos dejó en abril, hace muy poquitos meses, cuando nosotros trabajábamos en la edición del primer libro, y han estado pues prácticamente 7 décadas investigando este tipo de fenómenos, así que el museo está lleno de piezas con historias realmente tenebrosas detrás. Y no solamente actuaron o trabajaron o investigaron en Estados Unidos, sino has dicho también que incluso en Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, ellos fueron a Londres a investigar el caso de Bill Ramsey, que era un hombre que incluso hay, en este caso, informes policiales que dicen que tenía una fuerza sobrenatural cuando le daban unos accesos de rabia. Es el caso que se conoce como el hombre lobo del South End.
También estuvieron en Inglaterra investigando el poltergeist de Enfield, que afectó a finales de la década de los 70 a la familia Hodgson, y también en Asia estuvieron investigando. Al final, cuando a ellos ya realmente les llega la fama, pues los llaman de todas partes del mundo cuando se encuentran con casos de actividad paranormal que no tienen explicación posible y que las personas que los padecen no son capaces de resolver. Vale, aquí en España también tenemos un grupito que se dedica a esto. Algún día habría que escribir también, bueno, han escrito ya varios libros de todo ello, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, el grupo EPTA, que también no cobran y van de acá para allá por todas las partes viendo este tipo de fenómenos. Hemos de hacer una pausa, llega el tiempo de las noticias, justo el tiempo de la información, de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Nos queda todavía un poco de información sobre ese extraño matrimonio curioso de los Warren, y después un tema que hemos titulado No es el final. Si nos da tiempo, queremos hacernos un viaje por los cielos buscando un poco de misterios. Seguimos conectados. Redes sociales en marcha de Blanco Radio en Facebook, Twitter, Instagram, espacio en blanco @rtv.es, 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp. Ahí tienes todos los métodos para conectar con nosotros. Y ahora espera unos segunditos que enseguida regresamos aquí a Radio Nacional al espacio en blanco.